profe. Buenos días, compañeros y profesor. Nosotros somos el equipo 1 y les vamos a hablar sobre el libro Las danzas de la conquista. Mi equipo está conformado por González González María Dolores, Morales Sánchez Sara Quetzali, Muñoz Guizar Angélica, Vázquez Sendejas Eduardo y Veraza García Britney Belén. Bueno, primero comenzamos con el primer capítulo llamado Edificación de la Teatralidad. En este libro muchos autores definen lo que es la teatralidad de forma diferente, pero nunca se salen del mismo contexto. Recabando los conceptos, podemos definir a la teatralidad como un conjunto de signos y sensaciones que son construidos dentro de una escena a partir de un argumento que ya ha sido escrito, así como también es una percepción de gestos, de tonos, de artificios y de luces, y estos hacen que el espectador se sumerja en el lenguaje exterior. La teatralidad se presenta como una totalidad enunciante y esto implica modalidades de exposición de la narrativa como los discursos y la gestualidad. Dentro de la teatralidad se tienen diferentes elementos, los cuales son el espacio, el tiempo, la acción-ficción, la máscara personaje, la música, el movimiento y parafernalia, y por último el juego y drama. Bueno, primero tenemos lo que es el espacio, que este hace referencia a una dimensión reconstruida que es pasajera y cambiante, y en este se manifiesta el drama y los actos que se exhiben en todo su esplendor. El espacio tiene una estructura de la cual podemos tener algunos elementos, que son el espacio interior, el espacio religioso, el espacio ritual, el espacio familiar, el espacio social y el espacio íntimo. Y el tiempo, como muchos sabemos, es una magnitud física que mide duración de cosas que están sujetas a un cambio. Sin embargo, en la perspectiva teatral tenemos tres niveles, que son el tiempo de la historia-acción, que este se refiere al momento en el que se dan las acciones. También tenemos el tiempo de los discursos, que se refiere a los diálogos. Y por último tenemos el tiempo de la representación, que se refiere a una duración real en la que transcurren estas escenas. Y finalmente, al tiempo debemos de considerarlo como un binomio que es inseparable del espacio y con esto la teatralidad adquiere un sentido. Bueno, ahora pasamos con otro elemento importante dentro de la teatralidad, que es la acción ficción. Dentro de este sistema, empezamos con la definición de qué es el drama, considerando que es una alusión a la acción representada en donde el cuerpo en movimiento exige la capacidad de expresarse. A esto nos referimos en la acción que se toma a la hora de que las personas, mediante un personaje, interpretan y expresan sentimientos, emociones e ideas con la gesticulación de su cuerpo, de cada una de sus partes y la manera en la que actúa. Posteriormente tenemos el conflicto, que se considera un factor importante para el movimiento en el drama y hace que esto sea importante, pues a partir de ese mismo florecen los valores, sentimientos, estados de ánimo y posturas ante la vida. Dentro de la teatralidad, el conflicto es la parte fundamental en la cual se crea la historia o bien el origen de las acciones que se van a tomar dentro de una representación. Normalmente el interés se centra en ver cómo se prefieren las redes de relaciones en las que circula todo tipo de emociones. Esto sí quiere decir que, bueno, la mayoría de los que son de los que ven este tipo de acción y ficción se interesan en lo que expresan las emociones y todas aquellas energías que se presentan dentro del teatro.
Y bueno, a partir de la construcción del conflicto, se cuentan historias que implican imitar acciones mediante una fábula o trama. También tenemos que la acción dramática debe ser una y entera que entrega los tres momentos, que son el principio, un nudo y un desenlace, que son como los puntos más importantes dentro de una historia en el teatro. El elemento visual de la escena y su puesta en situación de los discursos nos llevan de una manera directa con la teatralidad y deja abierta la mirada a todo el proceso que lleva la representación. Esto sí quiere decir que más que nada dentro de la teatralidad son importantes los elementos visuales que nos ayudan a representar cada una de las acciones que llevan los personajes y que en conjunto crean una historia. Y bueno, el modelo actancial permite comprender las estructuras que se encuentran inmersas en la acción, tales como la discursiva, la narrativa y la manifestada. Esto se refiere más que nada a la forma del discurso que se presta dentro de la teatralidad o bien que utilizan las personas a la hora de interpretar dentro de una historia. Y como otro elemento importante tenemos a la ficción, que es una simulación que no requiere de intermediarios. Normalmente esto se centra en una simulación, como bien dice, en la que las personas se inducen o buscan representar otra realidad al- alusiva a sus ideales. Y bueno, aún enfocándonos en la ficción, el manejo de ciertas técnicas ayuda a darle a una objetividad al drama y la acción. Y bueno, dentro de estas tenemos la simulación total, que es parte de las técnicas, en la cual se imita la acción representada de tal manera que se acepta como verdad sin haber cuestionado algún de por medio. También tenemos la ilusión que promueve el goce y la acción ficción, cuando se involucra y relaciona de manera íntima con la representación, se sustenta todo a partir de la dinámica de engaño o fingimiento. Esto más que nada, el engaño es la técnica para que pueda transmitir a las personas que lo ven la acción y ficción que se encuentra dentro de la historia. Más que nada ayuda a ambientar la representación en escena. Otro de los elementos importantes es la máscara personaje. Para entrar en un contexto, se menciona que la palabra personaje viene de la raíz etimológica persona, que significa máscara. Y bueno, los personajes se centran en realizar acciones que tienen un carácter constituido por un conjunto de rasgos psicológicos y morales propios de un contexto histórico, por ejemplo, una época, y bueno, que estos generan respuestas, situaciones o conflictos según las características del personaje. Este puede cambiar de identidad en cualquier momento según la muda de ropa o la máscara que se esté utilizando y puede ser de manera individual, social, política, sexual, entre otros. Y bueno, el personaje es una construcción mental que se manifiesta a partir de los lenguajes y la imagen tomada de vida como un ser animado. Y bueno, la relación entre personaje y la acción pueden comprenderse a partir de varias líneas que los distinguen y particularizan, las armonizan y al mismo tiempo contraponen. En esta parte es importante destacar que aquellas personas que van a representar los personajes tienen que tener en cuenta diferentes aspectos, el cual lo van a caracterizar y lo van a formar de una manera que a la hora de representarlos pueda darle forma a la historia. Y bueno, los personajes se pueden expresar de manera verbal y dependiendo pues las acciones que se implementen dentro de la fábula, pues será la forma en la que se irá
en ocasiones narrando la historia dentro del teatro. La acción, la ficción, la simulación y la convención en metodologías son metodologías que ayudan al actor a crear y recrearse a partir de la constitución de sus personajes. Eso también de máscaras que pueden portar una y otra vez un movimiento oscilatorio interminable. Eso quiere decir que el personaje, que en este caso la persona está interpretando, puede cambiar de, como, de cómo se constituyó según las características que le dé la propia persona que lo está interpretando. Y bien, ahora tenemos la música, el movimiento y la parafernalia, que son otro elemento importante de la teatralidad. Y creo que, bueno, eh, la música se comprende como el conjunto organizado de sonidos y silencios distribuidos y combinados en un tiempo coherente y lógico. La música requiere de tres principios importantes que son la armonía, la melodía y el ritmo. Y esa música manifiesta el movimiento considerando como un sector importante a partir del cual se visualizan los distintos elementos estructurales de la teatralidad. ¿Esto qué quiere decir? La música forma un elemento importante ya que a partir de ella surgen acciones que van a ir realizando los personajes o bien acompañando esas acciones, dándole un mayor sentido a la hora de representar la historia dentro del teatro. Y bueno, a través de la teatralidad y sus componentes, de manera específica la música, el movimiento y la parafernalia, eh, fueron abordados para darle importancia a todos aquellos que está detrás de la representación humana. Eso que quiere decir que, bueno, la música y la parafernalia son elementos aparte de la actuación que se lleva a cabo dentro de la teatralidad y estos son muy importantes para darle una mejor ambientalización a la representación. Y por último, el elemento juego-drama. En este, el juego es una acción libre, se menciona que es una acción libre que llevan a cabo los sujetos, se cuenta situada en la vida cotidiana y se lleva a cabo dentro de un determinado espacio-tiempo. Se aplican reglas, pero en un aspecto que resalta que es propiedad de intersecciones entre los sujetos que se ven involucrados en él. Y bueno, dentro de la teatralidad se trata de la relación entre la ficción y lo que es creíble y lo que es increíble, convirtiendo como las cosas en según se ven a interpretar lo bello y lo feo, y presenta cuadros, momentos, certidumbres e incertidumbres, crear realidades alternas, muriendo y viviendo al mismo tiempo. Es un elemento importante ya que te permite jugar con la perspectiva de las personas que están percibiendo la historia en el teatro y bueno, ayuda a, junto con todos los demás elementos, a crear una puesta en escena completa. Bueno, ahora vamos con el tema de universo festivo dancístico y reflexiones sobre la identidad. Vamos a hablar sobre el tema de fiesta, danza y teatralidad, y este ayudaba a generar una comprensión sobre realidades de la acción comunitaria. Este tenía como un objetivo celebrar acontecimientos naturales como sociales, religiosos, y esto ayudaba a permitir conservar el pasado a través de los ciclos ceremoniales y algunos rituales. La siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos con el cosmos dancístico. El cuerpo y los desplazamientos y las figuras va adquiriendo al danzante como un modelo de tiempo y espacio.
Y esto fue un acúmulo de significaciones plasmando sentimientos, ya que la danza se establecía como un espectáculo, expresivo y comunicativo. La siguiente, por favor. Ahora vamos con el tema de danzas y drama. Como ya lo habían comentado anteriormente, el juego, la danza y el drama permiten adquirir roles distintivos. Su desarrollo advertía una diversidad de emociones, estructuras, funciones, incluso el conflicto dentro de las sociedades. Este fue un eje fundamental para comprender el parte del universo cosmogónico. La siguiente, por favor. Y por último tenemos la caracterización de las danzas de la conquista. Este tiene un vínculo directo o indirecto con el pasado presente indígena. Este se relacionan de manera directa con la religión católica, por lo que conceden un carácter sagrado que se integra de manera directa. Y pues este tiene un ámbito festivo en honor de los santos patronos. Después seguimos con un pueblo que danza. Primero encontramos la etnografía de las danzas de conquista. Para entender un poco más este término, necesitamos saber qué es la etnografía. Esta la podemos definir con tres palabras. Puede ser un método, una técnica o también una modalidad cualitativa. Esto es para el abordaje de la realidad a través de un trabajo de campo, por lo que también participa la descripción minuciosa y un análisis. Eh, por lo tanto, podemos decir que la etnografía de las danzas es una identificación física de distintas realidades, como los saberes, el conjunto de lenguajes, conductas, entre otros más. Después encontramos los pueblos danzantes. En estos encontramos 5 pueblos importantes, el cual es Palmillas, Santa María del Monte, Tenango del Valle y Concepción Coatipac y Mexicalcingo. Dentro de sus características generales encontramos que son localidades donde está vigente la danza de las 12 pares de Francia. También existe una comunidad estrecha en el sistema festivo y sus formas de organización. Como otra característica importante es de que existen coincidencias en los rituales, em, durante, eh, antes y después. Y por último, su característica más importante es de que cualquiera de estos pueblos coinciden con una cierta similitud en sus instrumentos. La siguiente, por favor. Por último, la danza de los 12 pares de Francia. Esta es una danza conmemorativa sobre la historia del emperador Carlomagno. Esta danza se puede analizar tanto en su dinámica interna como su dinámica externa, por lo que aquí entra la etnografía, que se enfoca en la observación a partir del sistema regional, los movimientos que circulan a través de esta danza. Por último, esta danza tiene la particularidad de ser sociohistórica. Esto quiere decir que está vinculada con otros tiempos y espacios. Bien, ahora tenemos el capítulo que se llama Danzar para convivir, que empieza con la teatralidad en la conquista y es el caso que convoca este escrito pues de manera particular. Igual se habla de la danza de los 12 pares de Francia y que pues por su caracterización entra en conjunto denominado danzas drama, en donde se ve que el movimiento corporal y los desplazamientos con los que se cuentan en este espacio no son suficientes para reconocer como tal pues esta danza y entonces demanda su integración al mundo a través del conjunto de varias interpretaciones escénico representacionales que son ejecutadas por los propios integrantes de las danzas y así recuperan
un poco de su hacer cotidiano. Siguiente, por favor. Bien, en este capítulo vemos principalmente que se divide en dos partes, que es el espacio teatralizado con una conformación ficcional, el tiempo teatralizado, historias en acción, la acción ficción, una amalgama de lenguajes, junto con la máscara personaje y convivencia e intercambio, junto con la música, movimiento y parafernalia. Y por otro lado vemos a la danza y juego drama, que es un ensamble sociocultural. Bien, empezamos con la teatralidad en las danzas de conquista. Y pues en el Estado de México particularmente se tiene una riqueza sociocultural muy amplia, que es visible en varios ciclos festivos a lo largo del territorio mexiquense. Esta parte del poniente es donde mayor presencia indígena se encuentra y por ende un mayor arraigo en actos festivos. En cada una de las comunidades estudiadas se logró observar que este movimiento corporal de los danzantes es expresivo y por lo tanto comunicativo, y así forman un cuerpo simbólico que contiene un conjunto de lenguajes que pues van un poco más allá de lo dancístico religioso. La teatralidad convoca a reflexiones para poder comprender de esta manera a la sociedad, a la cultura y en el aspecto en que se desarrollan los sujetos. Eh, Esto conforma identidades constituidas, a partir de un referente histórico que se comparte en lo que fue la conquista, con distanciamientos y confluencias durante diferentes momentos sociohistóricos. Y que esto conformó discursos encadenados a la construcción de la identidad regional. Ligado a todo ello, pues a la religiosidad, cuya intención es confirmar esta diversidad de manifestaciones sujetas a sistemas de creencias vertidos en la religión católica. Esto hacía que convergieran formas de pensamiento donde lo popular, el capital cultural, el patrimonio, pues también la reivindicación étnica y entre otros factores formaran un discurso complejo y contradictorio a su vez, ya que se contaban con percepciones oficiales locales, también globalizadas, y se manifestaron a partir de danzas para formar y dar pauta a un diálogo y a una reflexión. Y de esta manera fue un ejercicio obligado a partir de este momento para que se analizara esa estructura de cada uno de los elementos que formaban parte de esa gran estructura y así poderse dar cuenta de cada uno de los mecanismos, signos y códigos con los que se identificaban y se diferenciaban en cuestión del trabajo. Siguiente, por favor. Bien, ahora vamos con el espacio teatralizado, que fue una configuración ficcional. Y pues vemos que la manifestación de la teatralidad se hace evidente a partir de configuraciones de actos ficcionales que se exhiben ante otros en un tiempo y espacio constituidos para esa finalidad. Vemos que en algunas ocasiones el ritual se socializa, se expande o bien rompe fronteras en conflictos existentes y se canalizan y exteriorizan a partir del drama, en este caso, y las secuencias escénicas lo llevan a la cúspide, y por eso los lugares al exterior de los templos se convierten en campos de batalla, los reinos y castillos de uno u otro bando. Y pues tenemos el puente de Mantimble o bien sus provincias o territorios que pues están en lucha constante y hacen que la configuración ficcional que se pueda externar en la danza se comprende a partir de lenguajes corporales y verbales que los danzantes pues realizan para así trasladarse de un lugar a otro sin tener pues que moverse tan bruscamente. Siguiente, por favor.
Bien, tenemos el tiempo teatralizado, historias en acción, y vemos que desde esta perspectiva de la teatralidad, el tiempo como tal aparece a partir de la conjunción de tres formas que adquiere: escénico, dramático y de ficción. Y pues aunque la danza se desarrolla en un tiempo real en términos estrictos, pues tiene esta facultad de representar o simular otros tiempos. Por lo tanto, diversifica su espectro de temporalidad, y el tiempo teatralizado como tal de la danza puede llegar a conjugar tiempos históricos del mismo modo que presenta discursos alternos. Entonces se integran en un acto representacional. Esta recreación manifiesta poder ser sincrónica, diacrónica, o bien puede presentar esta conjugación de ambas. La narratividad que se expresa en la danza de los 12 pares de Francia contiene diversos tiempos históricos. Se cuenta la vida de Carlomagno y también sintetiza el proceso de cristianización. Logra imprimir rasgos propios de cada comunidad al momento en que se integran pasajes o momentos históricos, ya que son contados de manera particular. Tal es el caso del robo de las reliquias, donde cada grupo lo cuenta a su manera, pero siempre desencadena acciones que tienden a magnificar los errores o bien las faltas del bando de los moros, y dignificando también el actuar de los cristianos, lo que justifica en cierta medida toda forma de actuar de los cristianos, pues en estos intentos que hace para tener en sus manos nuevamente las reliquias. Bien, también tenemos la acción-ficción, una amalgama de lenguajes. En las comunidades de estudio, la acción manifiesta en la danza que tiene una alta complejidad por la cantidad de movimientos y sentidos diversificados que se adquiere, y pues mismos que pueden ser religiosos, sociales, culturales y demás tipos. En este caso podemos ver que la danza, los 12 pares de Francia, está sujeta y propensa a que aparezcan conflictos, ya que descubre cómo está estructurada la trama. Cada obstáculo con que se cuenta y se le presenta a cada personaje da cuenta a la serie de conflictos que puede tener de tal forma que el conjunto de conflictos den cuenta de la historia, ya que pues se arma una trama en general que recrea dicha anécdota. Y pues vemos que la acción permite que se descubran de manera abierta el drama, y el cual a su vez descubre la historia que va más allá de una serie de acontecimientos y cómo es que fueron sucediendo, pero también por otro lado las consecuencias que esto tuvo. Eh, Ejemplo de ello es la reconversión de Fierabras, que fue el acto de solo bautizarse y pasar a formar parte del bando de los cristianos, que no solo afecta a su padre Balán, sino que repercute en todos aspectos, los moros, los cristianos, y pues a partir del bautismo forma parte de caballeros cristianos, y así ayuda a obtener el triunfo sobre contrarios, en este caso contra su propio padre. Bien, también tenemos lo que fue máscara personaje, convivencia de intercambio. Y vemos que esto es significativo, ya que el personaje se mueva en una dinámica de efervescencia, pues es quien acciona y personifica la acción. Vemos que todo personaje ejecuta acciones y tiene un carácter que se constituye por el conjunto de, pues, rasgos psicológicos y también morales que en conjunto contextualizan la forma temporal y espacial. Y vemos que Carlomagno y sus caballeros juegan un rol identificable a partir de valores que encarnan tanto la moralidad que representan, pues se amoldan en sistemas de creencias tanto religiosas católicas, y en contraparte se encuentra Balán y sus caballeros. Estos tienen su propio cosmo de moralidad, por así llamarlo, pero no corresponde a una visión pues cristiana como tal.
Por lo tanto, son la encarnación del mal, la difusión de un mundo armónico. Vemos que cada personaje que forma parte de la danza tiene roles establecidos y a cada acción que realizan sucede un conflicto y constriñe un conjunto de consecuencias que afectan los estados emocionales, socioculturales y religiosos de los personajes y los participantes. Esta distribución de relatos nos lleva a esa forma estructural del drama que hace que los personajes se vuelvan un tanto complejos, con caracteres humanos que justifican sus actos a partir de ciertas intenciones con las que se mueven. Y tenemos música, movimiento y parafernalia. El tiempo, el espacio, la acción ficción y la máscara personaje forman parte del conjunto de elementos estructurales de la teatralidad. Se mueven con cierta autonomía, pero mantienen relaciones entre sí. Estos elementos, pues básicamente son la forma, el movimiento, la utilería, también la vestimenta, los dispositivos escenográficos con los que se cuenta y que también visten a los actos ceremoniales, pero además, a partir de esta teatralidad, se les asigna un uso definitivo para que logren dar sentido y significado a lo que fue la teatralidad, convirtiendo lo audible, lo visible, lo palpable, lo olfativo y demás en una cromática de percepciones escénicas y dramáticas que se pueden llegar a usar como un sentido ritual simbólico. En las comunidades, principalmente las que fueron estudiadas, claro, se pudo percibir que a partir de la danza se recrea el sentir de la colectividad y se deja al descubierto nuevas relaciones que hasta el momento no quedaban del todo claras. Y pues por eso fue muy importante el uso, que llega a convertirse en otro eje para el propio entendimiento, ya que cada uno de los accesorios que aparecen en el ámbito festivo y en particular en cada una de las danzas llega a proporcionar su propio toque y distinción. Esto lo conforman colores, formas, sonidos, también los volúmenes y accesorios que aparecen y que ostentan a los personajes. Con ello, la ficción se confirma. Cada movimiento, además de comunicar ideas y pensamientos, expresa esa cosmovisión de la comunidad danzante. Con respecto a la música, los sones que se interpretan en cada uno de los monumentos de la danza estimulan a que el movimiento tenga mayor intensidad durante los desplazamientos por el propio espacio y además involucra una particular gama sonora, ya que cada uno tiene su propio ritmo y la música en su relación con el contexto adquiere distinciones de cada una de estas localidades estudiadas. Y pues las circunstancias y contextos en relación con la música se delimitan, ya que se pueden someter a las necesidades expresivas de cada grupo que llegue a danzar y así el contexto se convierte en un orientador que indica la intensidad con que tienen que realizarse los movimientos. Cada movimiento corporal se realiza en la escena, pues adquiere una fisionomía específica. Esta serie de gestos, eh, desplazamientos y posturas en el cuerpo del danzante adquiere un tiempo y un espacio teatralizado y logra comunicar de esta forma la adquisición de contextos mismos que pueden ser leídos desde la partitura cinética como pasos, gestos o bien expresiones que sitúan múltiples intenciones en cada uno de esos movimientos. Y bien, por último tenemos Danzar para convivir, danzas y juego drama, un ensamble sociocultural. Y vemos que el recorrido que se ha dado, pues con respecto a la danza, la teatralidad y la relación que manifiesta el complejo de danzas de conquista, pues ha permitido caminar por diversos senderos que van desde lo estético
creacional y estos mecanismos son utilizados para implementar formas de comunicación y la comprensión y análisis de elementos estructurales de la teatralidad. Vemos que las danzas de conquista se estructuran entonces pues como una combinación de factores sociales y culturales de las que nos podemos desprender o se pueden desprender procesos de aprendizaje que generan tanto conocimientos como conciencia de lo que fue tanto el entorno natural y social. Son acciones que contienen un alto sentido lúdico con una carga de disfrute, distensión de la cotidianidad y de tanto lo laboral también. Son emociones que se comprimen encauzando sentimientos, afecciones y liberan tensiones. Y es una manera de escapar de la cotidianidad a partir de ciertos movimientos ligados a la simulación. Y pues, para el caso que concierne a la danza de los 12 pares de Francia, este sentido lúdico se expande hacia una diversidad de territorios que adquieren formas de rituales. Las interacciones entre los actores, personajes, los actantes y el público se diversifican, logrando amplificar la espontaneidad para romper el silencio. Y de esta forma el juego drama acrecienta cada acto que se realiza como acontecimiento convivial. Es decir, la necesidad del encuentro con el otro, el colectivo para generar la interacción junto con una construcción de actos únicos que requieren de la presencia de la participación activa. Bien, y aquí están las referencias que utilizamos. Eso ha sido todo de nuestra parte. Esperamos les haya gustado. Muchas gracias.